¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Guillermo Aguirre, soy estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en gestión política. Y justamente el día de hoy tenemos un propósito muy específico en este video, que es justamente analizar desde diversos enfoques la nueva gestión pública. Y de manera muy particular tendríamos que señalar que el asunto de la participación ciudadana juega un papel preponderante en esta nueva gestión de los servicios y del quehacer público de todos y cada uno de quienes se dedican precisamente a servir a la sociedad. Dentro de este trabajo que lleva por título Procesos de Dirección y Gestión, desde el enfoque de la nueva gobernanza, tendremos diversas aristas, las cuales iremos analizando poco a poco a través justamente de diversas láminas que hemos preparado para que sea mucho más digerible comprender este tema y de una y otra forma, pues justamente tengamos oportunidad de percibir lo que la nueva gobernanza, o mejor dicho, la nueva gestión pública tiene preparado para quienes tienen el día a día el servir como uno de sus principales propósitos. Iniciamos justamente con este trabajo, el cual tiene un índice muy pequeño en primera instancia esta presentación. Posteriormente tendremos alguna introducción donde analizaremos justamente temas que tienen que ver con la gobernanza, la participación ciudadana y posteriormente pasaremos ya al asunto neurálgico que justamente tiene que ver con el desarrollo de este trabajo donde analizaremos justamente cierto sustento teórico entre algunos otros temas más. Iniciamos. Dentro del término de gobernanza, que es uno de los temas que más me llaman la atención y que justamente son la parte pues de las medulares de este tema que hoy estamos analizando, es que lo distintivo de este concepto desde su origen ha sido mostrar el hecho de que la dirección de la sociedad trasciende a la acción gubernamental, siempre va más allá. Para Aguilar, quien escribió un artículo interesantísimo el año 2008, la mayor capacidad de decisión e influencia a los actores no gubernamentales han adquirido en el procesamiento de los asuntos públicos. Justamente a esto se refiere la gobernanza. ¿No? Que sean agentes externos los que tengan voz y voto justamente en las decisiones de lo que ocurre en la sociedad. ¿Y a qué me refiero con actores externos? Bueno, pues empresas económicas, organizaciones de la sociedad civil, así como organismos financieros internacionales, quienes justamente tienen voz y voto en las decisiones más importantes de lo que ocurre en la sociedad. También habrá que comentar y hacer un análisis muy interesante respecto a lo que ocurre en el asunto de participación ciudadana. Si bien es cierto lo que acabamos de comentar es una suerte de participación ciudadana, va muchísimo más allá. Cabe hacer mención aquí que la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos tiene gran relevancia. Una nueva forma de regular y dar respuesta a conflictos sociales, integrando los actores políticos con la sociedad misma, a través de lo que Blanco y Goma 2013 han denominado gobierno local relacional, entendido como aquel que sitúa la gestión municipal en términos de liberación e implicación ciudadana plural en las decisiones públicas locales. Esto es, justamente, gobiernos abiertos basados en las ideas de proximidad, transparencia y sensibilización. De aquí que vamos a retomar dos instrumentos que en lo particular nos parecen muy interesantes, que tienen que ver justamente con la democracia participativa. Y son, por ejemplo, los presupuestos participativos y los debates públicos. El número uno, que justamente tiene que ver con el asunto de los presupuestos, el elemento común que subyace a estas experiencias nacidas del referente brasileño en Porto Alegre es que este instrumento supone una forma participada de diseñar el presupuesto local o parte del presupuesto local, ya sea en general o algo muy particular de lo que será justamente los recursos públicos de algún municipio, alguna municipalidad. El segundo instrumento que quisiéramos considerar también es el debate público, cuya finalidad es que las instituciones políticas representativas llamadas a decidir lo hagan de manera responsable a través de una oposición de ideas. Es importante analizar o estudiar este tema, investigar este tema por dos cuestiones. La modernización del Estado, la cual sin duda alguna se ha visto reflejada en la última década por lo menos, desde asuntos meramente
de transparencia, por ejemplo, de un gobierno electrónico también, donde este tipo de actividades y actitudes de los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, han sido pues la bandera de varios de ellos y que de una u otra forma han buscado ser precisamente lo que para muchos es innovador, para muchos también resulta ser algo pues nuevo y que no se había tratado en momentos anteriores. También es importante investigar este tema porque nos da una gran panorama, nos da un gran panorama de lo que es la nueva gestión pública, lo que es necesario hacer ahora en la administración pública en todos los sentidos, tanto en lo local como en lo supranacional. Es importante verificar cómo ahora los sectores de la sociedad están siendo inmersos en lo que sucede en el acontecer de las administraciones, insisto, tanto en las municipalidades como en las federaciones. Por lo tanto, ¿qué elementos abona a este tema a la política pública? Muchísimos. La creación de políticas públicas ciudadanizadas, lo entrecomillo, porque justamente es un término que a mí me encanta, la parte de la ciudadanización de la política, ir más allá y escuchar a quienes realmente tienen los problemas en su día a día, no solamente tomarlo desde arriba o desde detrás del escritorio, la creación de políticas públicas, sino hacer un análisis de lo que sucede en la colonia, en la comunidad, en el pueblo, en la escuela incluso. Eso es lo necesario que urge justamente y que abona al tema de política pública esta creación de políticas públicas ciudadanizadas. La otro tema que quisiera yo también abonar que es que las decisiones ya no son de unos cuantos, sino de la sociedad en su conjunto, y esto evidentemente permite en muchos sentidos el que los gobiernos no solamente sean de unos cuantos, sino que sean de sociedades completas incluso. Pasamos al asunto neurálgico de este trabajo y justamente es el desarrollo del mismo. Iniciaremos hablando sobre el sustento teórico. Quisiera yo rescatar aquí diversos conceptos. Ya hablábamos acerca del concepto de gobernanza, pero no está de más platicarles justamente la concepción de Koyman, el cual sostiene que la esencia del argumento es que la gobernanza de y en las sociedades modernas es una mezcla de todo tipo de esfuerzos del gobierno justamente por todo tipo de actores políticos, sociales, públicos y privados, que ocurren entre ellos a niveles diferentes, justamente en diversos modos y órdenes de gobernanza. Estas mezclas son respuestas sociales a las demandas persistentes y cambiantes en el contexto de una cada vez mayor diversidad social, dinámica y compleja, justamente lo menciona el mismo Koyman. En este mismo sentido, quisiera comentar que los asuntos de gobierno generalmente no son solo públicos o privados, sino que son frecuentemente compartidos. Hay algo que ambas partes pueden colocar, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y me refiero justamente a los responsables de ambos sectores. Comentarles, por ejemplo, que la actividad de gobierno en todos los niveles, en la parte local o incluso en la parte supranacional, se está convirtiendo en difusa sobre varios actores sociales cuyas relaciones entre ellos están en constante cambio. En este mismo sentido, cabe hacer mención que en el discurso del Banco Mundial es posible encontrar a partir de los años de los 90 aproximadamente una forma de entender la gobernanza en un sentido prescriptivo, o se hace bajo la idea del buen gobierno. Asimismo, cabe señalar que el surgimiento de dicho concepto está vinculado al cambio de visión de parte del Banco Mundial en relación con el papel del Estado en el proceso de desarrollo del cambio de visión que pasó justamente a considerar al Estado como problema a visualizarlo como parte de la solución. Como indica Theobald en el marco de la revisión de una estrategia de impulso al desarrollo y ante las limitaciones justamente y magros resultados de la estrategia seguida hasta inicios de los 90, el Banco Mundial comenzó a interesarse en sus diagnósticos y programas de las instituciones y estructuras del Estado, los procesos de tomas de decisiones, por ejemplo, las capacidades para la implementación de diversas políticas públicas también, y comentarles, por ejemplo, que así como las relaciones de gobierno o la administración con la sociedad
Y esto se ve obviamente a la vinculación de la llamada nueva gestión pública. La idea básica era que las instituciones públicas tienen una función indispensable y constructiva, eso es muy importante resaltarlo, indispensable y constructiva en la creación de un ambiente económicamente ventajoso y en el establecimiento de un adecuado sistema de distribución de bienes y de beneficios y evidentemente también de actividades, por ejemplo. Esto mucho tiene que ver con el sentido de que la administración pública al final tiene un proceso que debe seguir. Como bien sabemos, el proceso administrativo consta de previsión, planeación, organización, inducción, dirección y control. Dentro de este proceso encontramos justamente la parte de dirección, que no es otra cosa más que con base ya en los elementos que se tienen a través de las diversas gestiones que se han realizado o a través de la gestión pública que ya comentábamos, pues evidentemente la parte de la dirección se da por sí sola. Si todas las piezas están acomodadas en el lugar que corresponde, así es como justamente habrá de darse un proceso de dirección de la mejor manera. En el tema de la organización, mejor dicho, en el asunto de operación, en las formas del trabajo y las prácticas de la administración pública. Fue así que se tomó forma a lo que a la postre se identificaría como la nueva gestión pública, que en definición de Andrea López, especialista en el tema, en esencia se configuró esta nueva gestión pública como un conjunto de iniciativas de reforma de la gestión pública en las estructuras y en los procesos de organización del sector público para mejorar su funcionamiento y que se la caracterizó por varios aspectos, entre algunos otros por las tecnologías o la aplicación de las tecnologías de gestión pública y gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas, también la racionalización de las estructuras y los procedimientos, la revisión de los procesos de toma de decisiones y, en un último momento, el incremento de la productividad de los empleados públicos. Hay una serie de rasgos relevantes de esta nueva gerencia pública que pueden resumirse en 4 grandes aspectos. Uno, se propone el diseño, o mejor dicho, el rediseño de las organizaciones públicas en busca de mayor eficacia y eficiencia del aparato administrativo estatal, introduciendo en estas estructuras lógicas y valores de las empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, las iniciativas de medición y evaluación del rendimiento, sistemas de presupuestación, entre algunos otros aspectos más. También busca en otro rasgo relevante la implicación o implica la creación de un nuevo marco de responsabilidad basado en la exigencia de resultados y la orientación al cliente, tal y como sucede en la iniciativa privada. En un segundo momento propone la identificación de centros, unidades o agencias que reciben facultades delegadas de gestión bajo la contrapartida de sistemas de medición de recursos objetivos y resultados y mecanismos de planificación y control de gestión. Y por último, se basa en la separación de los roles planificador y productor, sustituyendo la coordinación jerárquica por una coordinación contractual o contractual, con competencia entre proveedores que dispondrían de autonomía de gestión. Esto favorece la adaptación de los entornos específicos de los diferentes centros de actividad pública. Esto justamente es un texto muy interesante que Longo y Echavarría en el año 2000 dan a conocer. Otro de los aspectos fundamentales que hay que considerar en esta gobernanza y en estas alternativas de gobierno, por llamarlos de alguna forma, hay un asunto muy interesante que es la participación ciudadana. Y hablemos de participación ciudadana como un aspecto meramente activo, no un aspecto o no en el tenor de una ciudadanía que solamente sale y vota el día de las elecciones, sino que de manera constante está en los asuntos públicos de su sociedad. Es algo que, de acuerdo, por ejemplo, a la Declaración de Río del 2010, se llama responsabilidad compartida. Es un nuevo principio que implica la necesidad de nuevos esquemas de gobernanza que den espacio a las exigencias de participación, información y de envolvimiento en procesos decisorios y de buena administración que legitimen en términos efectivos una división de responsabilidad de los ciudadanos, por ejemplo. Esto es lo que ya apuntamos en palabras de Albert, responsabilidad con colectividad. No hay más. Si todos participamos, todos vamos a ser responsables de lo bueno
y de lo malo. Eso sí hay que comentarlo y hay que tomarlo en cuenta. Pero hay que saber sobre qué punto se debe decidir o comentar o participar también, porque no en todos los momentos estamos capacitados para ser partícipes de asuntos de suma importancia para el país o para nuestros gobiernos municipales. Hay momentos en los cuales sí, efectivamente, los especialistas son los que deben de tomar las grandes decisiones, pero nosotros como ciudadanos debemos estar vigilantes de todas y cada uno de los puntos que se llegan a considerar. Y evidentemente, en caso de que haya algún desacuerdo, tratar en todo momento de resolverlo sin temor a equivocarnos. Comentar, por ejemplo, que los canales institucionales para dicha participación son muchos. Ya hablábamos, por ejemplo, de las encuestas, hablábamos, por ejemplo, de los debates, de los presupuestos participativos, y hay muchos otros más que en lo general se han ido surgiendo a lo largo de los años. Lo importante justamente es que seamos parte de ellos. Están los consejos ciudadanos, los de participación ciudadana, están los consejos de vigilancia, que justamente son una herramienta fundamental para que los gobiernos pues no hagan lo que siempre han hecho y justamente ahora se vean vigilados por los propios ciudadanos. Como conclusión al presente trabajo, quisiera mencionar justamente que la participación ciudadana juega ahora un papel preponderante en las decisiones del país. Si bien es cierto, aún nos falta mucho por hacer en este sentido, pero considero que los esbozos que se han venido ubicando durante las últimas décadas han sido bastante adecuadas para ciertos momentos en el que el Estado ha estado en crisis. Comentar, por ejemplo, que ahora las consultas populares que estuvieron en boga hace unas semanas, hace unos meses, pues ahorita están como paradas, pausadas, ya no se han realizado de manera, de una u otra forma ilegal, por comentarlo, fuera de la legalidad, mejor dicho. Han buscado ya las estrategias, las formas de realizarlos de una mejor manera y justamente apegado a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca, y además de la Ley de Participación Ciudadana, que también tiene artículos muy específicos de cómo realizar ciertas actividades que tienen que ver con las decisiones públicas del país y específicamente en el comportamiento y en el día a día de la sociedad actual. También comentar, por ejemplo, que este tipo de términos como participación ciudadana, gobernabilidad, la nueva gestión pública, son conceptos que van completamente enlazados, que tienen que ver unos con otros justamente en la toma de decisiones en beneficio de un estado, de un municipio o de un país incluso entero. Esto hay que comentarlo y hay que razonarlo de una manera muchísimo más profunda, porque no solamente se trata de hacer política por hacer política, sino que se debe tomar en cuenta a todos los sectores de la sociedad que son los que están inmiscuidos justamente en los beneficios o incluso en los prejuicios que puede llegar a tener alguna toma de decisiones. Justamente de los aprendizajes que en esta ocasión adquirimos es que la nueva gestión pública busca justamente voltear hacia la sociedad y verificar cuáles son sus malestares y cuáles son sus deseos de una nueva forma de gobernar, porque no solamente se trata de tomar decisiones desde el escritorio, sino que también se busca escuchar a los ciudadanos, escuchar a quienes están del otro lado de las oficinas y que son los que día a día viven los problemas que aquejan más a la sociedad. Dentro de esta conclusión que queremos realizar, justamente se encuentra el sentido de que la utilidad de analizar estos temas va muchísimo más allá de un asunto, de un trabajo académico, sino que siembra en un servidor por lo menos ese deseo de buscar diversas estrategias y alternativas de solución a los problemas que justamente están pues martirizando sin duda alguna a sectores muy específicos de la sociedad. Problemas sociales que se han ido agravando durante las últimas semanas o durante los últimos años incluso, y que los gobiernos han buscado diversas formas pero no han encontrado la adecuada para poder justamente terminar con ellos. Hasta aquí este trabajo académico, me dio mucho gusto compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Guillermo Aguirre, estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en gestión política. Muchas gracias por su atención, nos vemos muy pronto, que tengan un extraordinario día.